Bienvenidos a su canal de Didácticos, donde la enseñanza es arte. El día de hoy les voy a explicar lo que es el tema de analogías. Una pequeña aclaración antes de comenzar. Cuando hablo de analogías no me refiero tanto a esta parte literaria, sino más bien yo me voy a enfocar más que nada a la cuestión de cómo las analogías se las van a colocar en los exámenes de admisión, ya sea para entrar a la preparatoria o para entrar a la universidad. Les voy a dar el método, la manera en la que ustedes pueden resolver los reactivos que implican pues estas analogías, ¿no? Otro apunte importante, más adelante voy a estar subiendo otro video acerca de analogías, pero yo me voy a enfocar más que nada en explicarles las diferentes estructuras que pueden tener las analogías. Para este caso solamente voy a enseñarles definición de analogías, veremos cuáles son los diferentes tipos y también les voy a enseñar cuál es el método que ustedes deben de utilizar para poder resolver analogías en un examen de admisión. Y bien, entonces comenzamos. Lo primero que ustedes tienen que tener bien en cuenta pues es el concepto o la definición de analogías. Estas se definen pues de esta manera. Son pruebas de comparación en las que ustedes deben de identificar los dos pares de palabras que se relacionan bajo un mismo criterio. Los criterios son muy variados, sin embargo los criterios que se manejan de manera frecuente en los exámenes pues son los siguientes. Yo ya los tengo anotados aquí en el pizarrón y son estos. Tenemos de grado o intensidad, de pertenencia o campo semántico, de causa-efecto y de inicio-fin. Esos son los criterios o los tipos de analogías más comunes. Les voy a poner ejemplos muy sencillos de cada criterio. Y bien, comenzamos con el primer ejemplo, aquí ya lo tengo también escrito y dice lo siguiente. Llovizna, esa tormenta como, y tenemos 4 opciones de respuesta. Así tal cual les van a poner las analogías en su examen. Ahora bien, lo importante, lo que a mí me interesa, pues es enseñarles cuál es el método que ustedes deben de utilizar para resolver este tipo de reactivos. El método sería aquí lo tengo como encabezado, método de resolución de analogías. No se ve un poquito por la iluminación, pero bueno, ahí lo tenemos escrito. Y el primer paso es muy sencillo, nos dice determinar el criterio de relación del primer par de palabras. Eso es lo primero que ustedes deben de hacer. El segundo paso, buscar ese mismo criterio de relación en alguno de los incisos y se acabó. Vamos a aplicar este método con el ejemplo que ya tenemos acá. Llovizna, esa tormenta, es el primer par de palabras. Identifiquemos el criterio de relación. Y bueno, el criterio que nosotros vamos a tener aquí es de grado o intensidad. Llovizna se define como un fenómeno de caída de agua, pero pues muy ligera. En cambio, la tormenta también es una caída de agua, pero muy fuerte, muy violenta. Entonces vean que es de grado o intensidad, va en aumento. De hecho, esto lo podemos identificar de manera gráfica o lo podemos representar de manera gráfica. Llovizna vamos a colocarla simplemente con una línea delgada porque es un fenómeno ligero, por así decirlo. En cambio, tormenta la representamos con una línea más gruesa porque tiene pues más fuerza, es más intensa. Entonces decíamos que el criterio de relación del primer par de palabras es de grado o intensidad y ya cumplimos con el primer paso de nuestro método. Segundo paso, vamos a buscar este mismo criterio de relación en alguno de los incisos y vamos uno por uno. Comenzamos con terremoto es a temblor. Me voy a pasar de este lado. De igual manera, analizando un poco, el criterio de relación de este par de palabras sería de grado o intensidad. Pero vamos a representarlo gráficamente para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Terremoto pues es una sacudida muy violenta de la tierra y temblor pues también es una sacudida de la tierra, pero se define como algo más leve, como algo más ligero. Vamos a colocarlo de manera gráfica también. Terremoto lo representamos con una línea gruesa, espero que se alcance a ver aquí. Y temblor lo representamos con una línea delgada. Vean, es un criterio de grado e intensidad, pero es inversa la relación a como la tenemos aquí arriba.
Aquí arriba va de menos a más y aquí de más a menos. Vamos a ver más adelante si nos quedamos con esta respuesta. Nos vamos con el inciso B, maremoto a ola. En este caso, el maremoto pues es también un oleaje demasiado fuerte, y la ola pues es una corriente de agua pues muy pequeña, muy ligera. También el criterio de relación es de grado o intensidad. Representemos esta parte de manera gráfica. Maremoto pues sería de esta forma, una línea gruesa, y ola de una manera pues delgada. Vean entonces que también la relación pues es inversa. Aquí estamos de más a menos y acá arriba al revés, de menos a más. Vamos con el inciso C. Nos dice ventisca a avalancha. Bien, simplemente son fenómenos naturales muy fuertes, así se catalogan. Ventisca pues es cuando la corriente de aire levanta del suelo la nieve y hace pues un fenómeno muy intenso. Y avalancha pues es la caída de una masa de nieve por la ladera de una montaña. Podemos representar estos fenómenos de una manera gráfica, pero en ambos casos la línea pues sería gruesa. Vean entonces que la relación no es la misma que tenemos acá, no es exactamente igual. Y nos vamos con el inciso D, viento a huracán. El viento se define como el movimiento de masas de aire, pero pues leve. En el caso de un huracán también es un movimiento de las masas de aire, pero demasiado fuerte, es algo muy violento. El criterio de relación entonces es de grado o intensidad, pero veamos gráficamente cómo quedaría. Viento lo ponemos con una línea delgada, y en el caso de huracán lo vamos a colocar con una línea gruesa porque es más fuerte. Vean entonces que el criterio de relación que tenemos aquí es exactamente igual al del primer par de palabras. Vamos de menos a más, lo mismo sucede aquí. Entonces ustedes en su examen tendrían que descartar el inciso C, B, A, y la respuesta correcta sería el inciso D. Vamos a otra escena donde vamos a resolver el ejemplo número 2, aplicando pues este mismo método, tal y como lo hicimos con este primer ejemplo. Bien, resolvamos nuestro segundo ejercicio. Nos dice lo siguiente: el primer par de palabras es PowerPoint, es a software. ¿Cómo? Elimina algunas palabras para ocupar menos espacio. Y tenemos opciones de respuesta como helicóptero a hélice, inciso B, globo a helio, inciso C, teclado a hardware, inciso D, fracatán a muchos. De igual manera, apliquemos el método que ustedes, o el que ya les acabo de enseñar, apliquemos este método en este ejercicio. Recuerden que lo primero que ustedes deberán de hacer en ese examen pues es determinar el criterio de relación del primer par de palabras. ¿Cuál sería ese criterio de relación? El criterio sería de pertenencia o campo semántico. ¿Por qué razón? PowerPoint es una palabra o un concepto que pertenece a una categoría, que pertenece a un campo semántico, en este caso al de software. Entonces vamos a colocar aquí que el criterio de relación sería de campo semántico. Lo voy a abreviar de esta manera, como CS, campo semántico. Y ahora bien, aplicamos el segundo paso. Vamos a buscar este mismo criterio de relación en alguno de los incisos. Y vámonos por partes, como lo hicimos en el primer ejemplo. Helicóptero es a hélice. En este caso, la pregunta ya en casa: ¿cuál es el criterio de relación que ustedes encuentran aquí, en este inciso? Bien, es sencillo. El criterio es de todo parte. El todo es el helicóptero. Un componente o un elemento de este todo pues sería la hélice. Entonces el criterio de relación no es el mismo que el del primer par de palabras. Por lo tanto, ustedes en su examen tendrían que descartar el inciso A. Nos vamos con el B, globo a helio. De igual manera, ¿cuál es el criterio de relación de este par de palabras? El criterio sería el siguiente: es de continente, contenido. El continente es el globo, su contenido sería el helio. Entonces, el criterio de relación que está en el inciso B no coincide con el del primer par de palabras, así que descartamos el inciso B. Y nos vamos con el inciso C. Teclado es a hardware.
Aquí nosotros sí vamos a encontrar un criterio de relación de pertenencia o campo semántico, porque cuando nosotros hablamos de un teclado, de este elemento, lo categorizamos como un hardware. Entonces, el criterio aquí sería de campo semántico. Hasta el momento nosotros tendríamos que quedarnos con esta respuesta, que es el inciso C, pero para evitar cualquier error, veamos cuál es el criterio del inciso D. Nos dice, fracatán es a muchos. Fracatán, ¿qué significa? Fracatán, contextualizando la palabra, quedaría de la siguiente forma. En la feria hay un fracatán de personas, es decir, hay demasiadas personas. Entonces, vean entonces que el criterio de relación de este par de palabras sería de sinónimos, es decir, son palabras que se escriben diferente pero que van a tener un significado afín, similar, o en algunos casos podríamos conceptualizarlo como igual. Entonces, este criterio de relación no coincide con el primer par de palabras, así que descartamos inciso D y la respuesta tendría que ser el inciso C. Esto mismo tienen que hacer el día de su examen. Vamos con el siguiente ejemplo. Bien, veamos un tercer ejemplo. Preocupación es a insomnio. ¿Cómo? Y tenemos 4 opciones de respuesta. Primer paso, ustedes ya deben de irlo memorizando, es determinar el criterio de relación del primer par de palabras. Aquí tenemos preocupación es a insomnio. ¿Cuál es el criterio de relación? Sería el de causa-efecto. ¿Por qué razón? Si nosotros estamos preocupados, vamos a tener como consecuencia o como efecto este estado que sería el de insomnio. Entonces anotamos aquí que el criterio de relación es de causa-efecto. Busquemos este mismo criterio de relación en alguno de los incisos, que sería nuestro segundo paso. Inciso A, ira a ofuscación. Ira es un estado de ánimo que si nosotros lo llegamos a tener, pues nos vamos a ofuscar. Ofuscar quiere decir que no pensamos claramente. Entonces el criterio de relación aquí también sería de causa-efecto. Hasta el momento nos tendríamos que quedar con el inciso A, pero veamos los demás incisos. Inciso B, participar es a opinar. Aquí prácticamente el criterio de relación es de sinónimos, palabras que se escriben diferente pero que van a tener un mismo significado. Lo mismo sucede con el inciso D, calmar, tranquilizar, son sinónimos, palabras que se escriben diferente pero tienen un significado afín. Descartamos inciso D e inciso B porque no tiene nada que ver con el primer par de palabras. Veamos el inciso C, decapitación es a muerte. Aquí también vamos a encontrar un criterio de relación de causa-efecto. Obviamente si nos decapitan pues hay muerte, esa es la consecuencia. Bueno, vamos a anotar aquí que es de causa-efecto. Y bien, en nuestro examen no podemos poner dos respuestas, nos debemos de quedar con una. ¿Con cuál nos quedaríamos? La respuesta en este caso sería el inciso A. ¿Por qué razón? Aquí en el primer par de palabras estamos manejando estados de ánimo. En el inciso C no se están manejando estados de ánimo, como sí sucede en el inciso A. Aquí de igual manera se manejan estados de ánimo, por lo tanto la relación más fuerte sería con este inciso y descartamos el inciso C. Pasemos a un último ejemplo ya para terminar el video, donde veamos un ejemplo de esta relación de inicio-fin. Bien, entonces estudiemos o analicemos este último ejemplo de analogías, ya solamente para que ustedes puedan apreciar este criterio de relación que es muy común en los exámenes de inicio-fin. Y tenemos aquí el ejemplo, ocaso es a orto como, y tenemos 4 opciones de respuesta. El método que ya les enseñé, lo primero que deben de hacer, establecer el criterio de relación del primer par de palabras. En el caso de ocaso, prácticamente se define como pues la puesta o el ocultamiento del sol o de algunos otros astros. En el caso de orto, se define como la salida del sol u otros astros. Entonces vean que podemos identificar aquí este criterio donde estaría más que nada al revés. Ocaso pues sería fin y el orto sería el inicio, solamente cambia el orden, no hay ningún problema. Orto es el inicio. Entonces ustedes deben de buscar este criterio de relación en alguno de los incisos. El criterio debe ser idéntico, fin, inicio, y vamos por partes.
antes, esa después. Obviamente aquí lo podemos identificar claramente, sería inicio y acá sería fin. Ok, comparten de alguna manera el mismo criterio, pero no el mismo orden. Entonces descartamos inciso A. Prólogo a prefacio. El prólogo y prefacio también podrían catalogarse como sinónimos en un sentido muy estricto. Es el previo a un texto, ¿no? Nos explican de qué se trata, el propósito, en fin. Entonces, de hecho, podemos colocar aquí el criterio como inicio, o también podríamos manejarlo como sinónimos. Descartamos entonces el inciso B. Inciso C, pues bueno, inicio a fin, ya nos lo colocaron de esta manera. De antemano pues ya lo tenemos que descartar, no hay ningún problema. Y por último quedaría el inciso D. Senectud es a infancia. Senectud, para los que tengan un poquito de dudas sobre lo que significa, senectud prácticamente es la etapa de la vejez. Entonces, tenemos acá infancia. Senectud lo vamos a catalogar como fin, el fin de una etapa de la vida, y en el caso de la infancia pues sería el inicio, sería el principio, y lo colocamos, inicio. Entonces vean que el criterio de relación es exactamente igual al que tenemos en el primer par de palabras, por lo tanto si esto se colocara en su examen, la respuesta tendría que ser el inciso D. Y bien, con esto terminamos el video solamente de manera de apunte. Estos son los criterios más comunes que se colocan en los exámenes, pero obviamente hay muchos más. Yo les recomiendo que vean internet y ustedes estudien ahí un poquito más al respecto. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes más que nada apliquen este método de resolución de analogías. Es muy útil y yo creo que van a acertar o van a tener una amplia probabilidad de acertar. Y bien, más adelante voy a subir otro video de analogías donde les voy a explicar las diferentes estructuras de analogías. Tenemos analogías incompletas, tenemos analogías alternas y analogías continuas. Les voy a decir en qué consisten. Y pues bueno, solamente a manera de síntesis, vimos definición de analogías, les enseñé también cuáles son los criterios de relación o los tipos de analogías y les enseñé cuál es el método que ustedes deben de ocupar para resolver analogías en un examen de admisión. Y bien, les agradezco su atención. Por ahí me escriben de qué manera me pueden ayudar. La única manera en la que me pueden ayudar y que a mí me ayuda bastante pues es que se suscriban, que compartan el video, el canal con sus amigos y que pues también si tienen dudas o comentarios lo anoten y eso pues para nosotros es ayuda, ¿no? Y bien, nos vemos en la siguiente, que tengan un excelente día.